Buenas noches con todos, queridos estudiantes. Les damos la bienvenida a la quinta clase sobre planificación financiera, estrategia de sostenibilidad. Con nosotros están los capacitadores Jimena Abad, Andrés Salinas, Mario Paredes y el doctor Juan Morales, coordinador del programa de educación financiera. Em, Solo quería recordarles algunos lineamientos en el tema de la asistencia, porque ya se pasó la asistencia de la semana anterior y hay algunas personas que todavía están con los nombres de iPhone, Samsung Galaxy y estos temas. Entonces, por favor, para poder actualizarlo y poder considerar nuestros dos nombres, dos apellidos, porque hay gente que incluso tiene los mismos nombres y apellidos en algunos casos. Sí, eh, le doy el paso a la doctora Jimena Abad para poder continuar con la clase del día de hoy. Estamos a las órdenes con todos. Buenas noches. Gracias, Soledad, y buenas noches a todos. Un gusto poder compartir un día más con ustedes. Espero que este feriado a todos nos haya sentado bien, que hayamos podido descansar los que pudieron y si no, que sus ventas y negocios sigan prosperando. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es un poco más teórico, pero la verdad es que de pronto con su participación podemos hacer esto un poco más ameno para que no sea cansado. También siempre al regreso de un feriado, también los días, las jornadas de trabajo suelen ser un poco más largas y más extenuantes, así que creo que tal vez todos estemos un poco más cansados del día de hoy que los otros días. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. No puedo. Sole, no sé si es que está habilitado para compartir. Ya, Jimé, pruebe, por favor. Ya. Listo. Ahí sí me confirman si estamos ya con ¿se está compartiendo la pantalla? Sí. Sí, Jimé. Ya, muchas gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre los sistemas financieros controlados. Como les dije, es más un tema teórico e informativo. Pienso que fundamental que todos ustedes como emprendedores, como ciudadanos, sepan el tema de cómo están organizados los sistemas financieros a nivel nacional. Ustedes saben que nuestro país de por sí tiene un largo historial con el tema del sistema financiero en general, ¿no? Entonces ya hemos tenido varias sorpresas a lo largo de la historia. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que todos estemos informados y sepamos cómo están organizados los sistemas financieros. Entonces, permítanme que no puedo avanzar. Ya. Como les decía, un sistema financiero es el conjunto de instituciones que obviamente tiene el objetivo de canalizar el ahorro de las personas. Entonces, esta canalización de recursos permite obviamente que podamos desarrollar la actividad económica, es decir, este tema de producir y de consumir. ¿No es cierto? Lo que pretendemos es hacer que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos, ¿no es cierto? Porque lo que hacen las instituciones financieras, obviamente, es captar los depósitos de nuestros clientes que confían en cierta institución o cooperativas o mutualistas. A su vez, de esos dineros que nosotros tenemos en cualquiera de las instituciones financieras, es que se genera ese consumo o
o esa generación de créditos y recursos hacia las personas que lo necesitan. Ahora, tenemos que saber perfectamente qué es la tasa de interés, ¿no es cierto? La tasa de interés es una cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. Entonces, en términos simples, es decir, es el precio del uso del dinero, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando usamos el dinero pagamos un porcentaje, pagamos un precio. Ahora, estos tipos de interés están divididos en dos partes, la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. Entonces, ustedes habrán escuchado este término en todas las instituciones financieras, a cómo está la tasa pasiva, cómo está la tasa activa, ¿no es cierto? Cuando hablamos específicamente de la tasa de interés pasiva, estamos hablando de la tasa que las instituciones financieras pagan a sus clientes, en general a sus cuentaahorristas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, en cambio, de la tasa de interés activa, hablamos la tasa de interés que la institución cobra por otorgar un crédito. Entonces, esa es la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas. Ahora, las instituciones financieras no pueden pagar una tasa mayor a sus ahorristas que la que regula el Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, todos en general, todas las instituciones financieras debemos seguir las instrucciones que nos da el Banco Central del Ecuador. Igualmente, tampoco podemos cobrar tasas mayores a las que dispone esta institución, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer un crédito o una inversión, pueden revisar este tema de las tasas activas y de las tasas pasivas. Siempre hay un margen, ¿no es cierto? Pero todas estas disposiciones están reguladas por el Banco Central. Entonces, ustedes pueden consultar y verificar esto en la página inclusive del Banco Central, ¿sí? Ahora, igualmente pueden verificar si una entidad financiera es regulada por un ente de control en la página web de la Superintendencia de Bancos y en la página web de la Superintendencia, en este caso de Economía Popular y Solidaria, que es la SEPS, ¿sí? Aquí tienen en este caso los dos links. Voy en la página de la Superintendencia de Bancos. De pronto ahora con todo lo que se ha oído y con todo lo que nos dan en las noticias y en redes sociales, por ejemplo, ustedes pueden verificar de pronto alguien les ofrece un crédito, ustedes pueden verificar si es que se trata de un banco y si es que este banco está regulado por la Superintendencia de Bancos. Entonces, por ejemplo, yo he visto mucha publicidad a veces de bancos que se dicen ser del exterior. Entonces, de pronto yo ingreso a la página de la Superintendencia de Bancos y hay un catastro. Estos catastros son públicos, ¿sí? Y se pueden ingresar mediante este link que le estamos poniendo. De pronto podríamos también intentar ahora revisar luego la página de la Superintendencia de Bancos, que es una página amigable en donde ustedes pueden encontrar esta información. Por ejemplo, si es que yo me voy al catastro de bancos extranjeros. Entonces, en este catastro van a estar registrados los bancos que tienen permiso para, bancos internacionales que tienen permiso para operar en el Ecuador. Entonces, si ustedes entran a este catastro, creo que el único banco que tiene permiso para operar en el Ecuador, es decir, puede tener oficinas aquí en el país, me parece que en el momento es únicamente el Citibank. Entonces, de pronto van a encontrar otros nombres de bancos que ya no están operando en el país. Hace algunos años había más bancos, obviamente. Ustedes recordarán que en los años 70 y 80 el Ecuador tenía mucho auge en el tema del sector financiero. Justamente este auge estaba derivado porque a nuestro país le estaba yendo bien económicamente por el tema del petróleo, ¿cierto?
Si ustedes recuerdan, había muchos más bancos y luego por todos estos malos manejos, se puede decir, ¿no es cierto? Por eso ha habido cambios en nuestra norma, por eso ahora los bancos están obligados a rendir más cuentas y de cierto modo se han creado normas que justamente lo que pretenden es garantizar los intereses de los cuentaahorristas o de nuestros clientes. Entonces, la normativa en este caso ya no es tan fácil como antes, ¿no? Entonces hay algunas restricciones incluso para los negocios bancarios. Ustedes recordarán, me parece que en el año 2008, en la nueva constitución inclusive se fijaron ciertos parámetros para el negocio financiero. Entonces, para los bancos o para los accionistas mayoritarios de instituciones financieras, por ejemplo, no les es permitido dedicarse a otro negocio que no sea el financiero, por ejemplo. Otro de los temas también es que se regularizó la parte de la vinculación. Ustedes recuerdan hace años cuando hubo el tema del saetaje bancario y el tema del feriado bancario, muchos de los préstamos eran vinculados con los mismos accionistas de las instituciones financieras. Entonces, ahora la norma, obviamente, tratando de prever todas estas situaciones, exige que hay una norma de vinculación. Es decir, nuestros accionistas, incluso nuestros administradores, ya sea directores o representantes legales, tenemos que vincularlos con la institución. Es decir, que ellos no participan en el negocio de la institución. Es decir, ellos no pueden tener créditos con la misma institución financiera. Entonces, son temas que se han ido regulando a lo largo de los años, que obviamente lo que buscan es proteger al usuario financiero, es decir, a nuestros clientes. ¿Sí? Inclusive ustedes saben, y creo que es inclusive un tema para un próximo módulo, el tema de la COSEDE. Entonces, todos los depósitos que tenemos nosotros en las instituciones financieras y en cooperativas se manejan ahora con un seguro. Entonces, todas las instituciones financieras estamos obligadas a pagar este seguro justamente para respaldar los ahorros de nuestros depositantes, ¿sí? Entonces, es una forma en que el Estado, el gobierno, ha ido protegiendo cada vez más a los clientes, ¿no es cierto? Que somos los dueños del dinero. Más o menos un poco la evolución del funcionamiento del sistema financiero ecuatoriano va por ese lado. Según el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto? Esto en el 2008, el sistema financiero nacional se compone de los sectores público y privado, y del popular y solidario, ¿no es cierto?, que intermedian los recursos con el público. Entonces, como ustedes verán, el sistema financiero ecuatoriano está dividido en el sector público, es decir, los bancos públicos o instituciones públicas, como son en este caso el Banco del Estado, la CFN, ¿no es cierto?, el Banco Nacional de Fomento. Estos entran en el sector público, igualmente el BIES en este caso. Ahora, en el sector privado están todos los bancos y mutualistas. Anteriormente estuvieron las sociedades financieras, pero como ustedes saben, igualmente por normativa, por regulaciones, estas sociedades financieras tuvieron un tiempo ya de existencia y se les obligó a que aumenten su capital y se conviertan en bancos o simplemente ya optaron por cerrar, ¿ya? Entonces, es en cuanto al sector privado. Y en la economía popular y solidaria, que está regulada, como vimos anteriormente, por la CEPS, están las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro, ¿sí? Entonces, todos ellos, como les digo, todos esta composición del sistema financiero ecuatoriano, obviamente regulados por un ente como es la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ahora, hasta diciembre del 2021, los bancos privados representan el
77% de los activos totales del sistema financiero. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, el 77% que está con celeste representan los bancos privados. Ese porcentaje pequeñito que está por ahí, el 1%, son mutualistas. Y de ahí están las cooperativas de ahorro y crédito con el 15%, las instituciones financieras públicas que representan un 6% y las sociedades financieras que representan un 1% apenas, ¿sí? Entonces, más o menos esa ha sido la evolución de la composición de los sistemas financieros, ¿sí? Ahora, la importancia justamente del sistema financiero. A todos creo que nos facilita el pago de bienes y servicios, ¿no es cierto? Estimulando el desarrollo y el crecimiento tanto interno como externo. Obviamente se promociona el nivel apropiado de liquidez que necesita un país para que la sociedad pueda comprar bienes y servicios en su vida diaria, ¿no es cierto? ¿Qué sería del país? ¿Qué sería de la sociedad entera si es que no existiera este sistema financiero, ¿no es cierto? No creo que no podríamos vivir ya así como antes con el trueque y demás. Entonces, es necesario que obviamente nos vayamos adaptando a todas estas nuevas formas. Inclusive ahora la tendencia es un mundo digital y obviamente todas estas herramientas, inclusive el mismo sistema financiero, se va actualizando. Igualmente, el tema con los entes de control cada vez justamente va exigiendo que nos pongamos más al día con este tema de la banca digital, de la banca móvil, las nuevas seguridades, la protección, la nueva ley de protección de datos. Entonces, esta normativa se está actualizando permanentemente. Todas las entidades financieras trabajan de la mano con la superintendencia de bancos, en los 12 meses del año, por lo general, se trabaja el día a día con el organismo de control. Ellos están a la par de todos los productos y servicios. Como ustedes saben, todas las instituciones financieras obviamente necesitan autorización de sus productos, de sus procesos, de los procedimientos que utilizan de la superintendencia de bancos. Entonces, una relación muy estrecha que se tiene con el organismo de control y obviamente día a día se va avanzando en el tema de digitalización y tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, la importancia del sistema financiero, obviamente, que es el principal mecanismo para las empresas y para buscar el desarrollo de los negocios, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, igual estimular el ahorro mediante la oferta de productos de ahorro con rendimiento y seguridad. Lo que hemos conversado siempre en el tema de educación financiera es que, o sea, toda la ciudadanía en general, estamos llamados obviamente a interesarnos de cómo está conformado el sistema financiero, cómo funciona, cómo se manejan las tasas, para qué sirven los productos, cuál es el objetivo de los productos que nos ofertan, ¿no es cierto? Entonces son temas que nos sirven a nosotros como usuarios, ¿para qué? Para buscar la mejor alternativa. O sea, la misión de los bancos, tanto de bancos y privados y cooperativas, inclusive los bancos públicos también, es generar productos que nos beneficien a los ciudadanos. Igualmente en el sector público, las ofertas que tienen en los bancos, en este caso en el Banco Nacional de Fomento, en el Banco del Estado, son justamente productos que ellos van creando para microempresarios, para emprendedores. Igual, en general, toda la banca, ¿no? Lo que busca es generar esa oferta para nuestros clientes. Es decir, tenemos productos especializados para cada uno de los segmentos. Entonces, es decir, yo tengo un producto especializado para emprendedores, hay un producto especializado para microempresas, hay un producto especializado inclusive para los migrantes. Cada vez estamos innovando
justamente lo que necesita el cliente. Si necesitamos de pronto tener más convenios con casas de giros internacionales, se tiene más convenios dependiendo obviamente de cómo vaya el giro del negocio. Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta eso, que las instituciones financieras están trabajando justamente para ofrecer y satisfacer las necesidades pues, de los clientes, ¿sí? Ahora, es súper importante que nosotros sepamos cómo están conformadas, cómo se manejan las instituciones financieras, como les dije. No es que ponen las tasas solos, no es que queda a discreción de las instituciones financieras, ni de los bancos, ni cooperativas. Esto está normado, hay una ley de por medio, ¿no es cierto? El Banco Central del Ecuador es quien fija las tasas, quien nos dice los límites en tasas activas y en tasas pasivas, ¿sí? Ahora, las instituciones financieras igual tienen un perfil de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es este perfil de riesgo? Se cuenta con herramientas que nos permiten conocer y dar a conocer a nuestros clientes el nivel de riesgo con que cuenta cada institución, ¿no es cierto? Entre estas tenemos la calificación de riesgos y los estados financieros publicados por los entes de control. Entonces, como les decía, para las instituciones financieras es importante este tema de la calificación de riesgo. Ustedes hayan escuchado, de pronto no se sabe bien qué es, pero todas las instituciones manejan un perfil de riesgo. Y otro tema también que todos tenemos estados financieros auditados, es decir, contamos con auditores externos, ¿no es cierto?, por exigencia normativa. Todos los años tenemos un auditor externo que emite sus informes, ¿sí? Estos informes se presentan todos los años y son de conocimiento público. Es más, todas las instituciones financieras tienen la obligación de publicar tanto su calificación de riesgos como los informes de los estados financieros auditados. Si ustedes revisan las páginas web de cualquier institución, igual van a encontrar este tema de tanto de los estados financieros auditados como las calificaciones de riesgo. Entonces, para entender un poco qué es la calificación de riesgo no es más que la opinión sobre la capacidad que tiene la institución de administrar sus riesgos, ¿sí? Su calidad crediticia, la fortaleza financiera del grupo financiero, de ser el caso, con los estados financieros auditados consolidados del grupo y de la institución financiera calificada para cumplir con sus obligaciones de manera oportuna con los depositantes y el público en general, ¿sí? Entonces, todas las instituciones financieras todos los años tienen la obligación de contratar una calificadora de riesgos y, como habíamos mencionado anteriormente, al auditor externo. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿No es cierto? ¿Qué hace la calificadora de riesgos? La calificación de riesgos de una institución, como les dije, se identifica por letras. La mayor calificación es la AAA, seguida por la AA, y de ahí viene la A. Ahora después tenemos la triple B, luego dos Bs, luego es una B, o una C, una D y una E, ¿ya? Entonces la calificación E, obviamente, es la más baja calificación otorgada a una institución financiera. Entonces, a las categorías descritas se les puede asignar un más o un menos, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto cuando entran a una institución financiera, cuando hacen fila o cuando están en una institución financiera, hay unas carteleras en donde es obligación colocar la calificación de riesgos. Entonces, muchas de las veces ustedes encontrarán una AA más, por ejemplo, o una AA menos, o una AAA menos. Entonces, eso indica su posición, indica la posición relativa dentro de la respectiva categoría, ¿sí? Entonces, de pronto por ahí, como les dije,
Ustedes se habrán encontrado con esas AA más o AA menos o por el estilo, ¿sí? Entonces, estas letras son las que emiten, obviamente, las calificadoras de riesgo y obviamente hacen que nosotros ganemos la confianza de nuestros clientes con esa calificación, ¿sí? Ahora, algo importante es que la Superintendencia de Bancos obviamente no se responsabiliza de los informes que presentan estas calificadoras, sino más bien es responsabilidad exclusiva de estas empresas y de las instituciones financieras, ¿sí? La calificación de riesgos es emitida por una institución que debe cumplir obviamente con exigencias del ente de control, pero es independiente a la entidad financiera analizada, ¿sí? Entonces, todas estas calificadoras de riesgo tienen un proceso de calificación, perdón, de certificación, tanto por parte de la Superintendencia de Bancos y a nivel mundial. Entonces, por lo general, los bancos buscan reconocidas calificadoras a nivel mundial, hay calificadoras internacionales. Se busca todos los años estas calificadoras y se emite un contrato y esta calificadora va supervisando la labor de los bancos. Igualmente, tal como lo hacen los auditores externos, más o menos se maneja de la misma forma, tanto auditores externos como la calificación de riesgos. Por lo general, esta calificadora de riesgos emite un informe trimestral, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la calificadora de riesgos? Va trabajando a la par con el banco. Entonces, nosotros nos van pidiendo información mensual, trimestral, semestral. Entonces, ellos van viendo nuestros estados financieros, incluso nos piden documentación de absolutamente todos los temas en cuanto a negocio, en cuanto a gobierno corporativo, en cuanto a temas de operaciones, en cuanto a tecnología, sistemas, a temas de procesos manuales, todo el tiempo, permanentemente nosotros trabajamos con los calificadores externos y con los auditores externos. Entonces, estamos como supervisados en todo el desarrollo de nuestras labores. Entonces, claro, al cierre del año, ellos obviamente emiten su calificación de riesgo y también emiten los informes de los estados financieros. Entonces, eso se hace con los auditores externos y con los calificadores de riesgo. Entonces, eso les cuento, los bancos trabajamos de esa forma. Estamos como inspeccionados, se podría decir, todo el tiempo nos acompañan tanto las calificadoras como los auditores externos. Ahora, por ejemplo, en el caso del Banco del Austro, trabajamos con 2 o 3 calificadoras de riesgo al mismo tiempo. Entonces, la obligación es con una, pero ya depende de cada institución financiera si es que trabaja con una o con 2. En el tema de los auditores externos, sí se trabaja con una auditora externa exclusiva durante cierto periodo de tiempo. No se puede trabajar con las mismas, tanto calificadoras como auditoras, por más de 4 años, por ejemplo. Se tiene que buscar otra calificadora. Todo esto está normado. Todo esto se lo hace en cumplimiento de la ley y obviamente, como les dije, lo que pretende la norma y lo que pretende el gobierno es buscar el proteger los intereses de los clientes. Algo que debemos recordar, obviamente, es que el sistema financiero es fundamental para el desarrollo de nuestro país, ¿no es cierto? Y que todos formamos parte de este sistema financiero, ¿sí? Todo lo que hemos acabado de conversar, tiene como fuentes las páginas, como les dije, del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Bancos, ¿sí? No sé si es que ahora podemos, para antes de salir al receso, no sé cómo estoy con el tiempo, Sole, que no tengo
ahora estamos con tiempo. Entonces podemos inclusive ingresar a la página de la Superintendencia de Bancos y a la página del Banco Central para que ustedes vean que es fácil, obviamente, como les decía, creo que todos estamos llamados, obviamente, a estar seguros de lo que hacemos o de la institución en la cual confiamos y podemos tener siempre presentes que tanto la página de la Superintendencia de Bancos como la de Economía Popular y Solidaria están a nuestra disposición para revisar si es que son instituciones que están registradas en nuestro país como bancos o como cooperativas. Y que no nos pase como ahora que ustedes ven en noticias que de pronto se presentan como instituciones financieras y no lo son, y lo que hacen es captar recursos del público, obviamente de forma ilícita, ¿no es cierto? Entonces, de pronto nos ofrecen unas tasas descomunales, unas tasas pasivas, ¿no es cierto? Descomunales. Entonces, de pronto verifiquemos, ¿no es cierto? No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, de pronto pensamos que son bancos internacionales y demás, y como les dije, la Superintendencia de Bancos tiene un catastro, igualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y sus páginas son amigables. Sí, Sole, tiene levantada la mano. Sí, Jime, como consulta nos está realizando Caterine, a ver, ya se me movió la pregunta. Caterine Andrade, ¿los bancos también tienen estrategias para ayudar al medio ambiente? Sí. Como yo les comentaba en algún momento, no es obligación el tema de la estrategia de sostenibilidad, pero yo creo que en nuestro país todavía no es obligación lo que conversábamos, todavía no es obligación en forma general en el Ecuador. Todavía esto no está normado en ningún lado, pero sin embargo, creo que pues las instituciones financieras más bien son las que están a la vanguardia de este tema. Entonces, obviamente se tiene una estrategia de sostenibilidad y no solo las instituciones financieras, sino como conversábamos de pronto para las cooperativas con ese sistema de cooperativismo aún más todavía, y el tema de los mutualistas también, porque las mutualistas lo que buscan es un beneficio social. Entonces, de por sí tienen implícita el tema de la responsabilidad social. Y para las instituciones financieras, todos nuestros productos, nuestros productos que ofertamos a los clientes, tratamos que vayan alineados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por ejemplo, cuando el área comercial desarrolla un producto, estamos pensando a qué ODS estamos alineados. O sea, obviamente, por ejemplo, al ODS número 1, que es el fin de la pobreza. Entonces, obviamente, los productos que vamos desarrollando están justamente encaminados a cumplir con ese ODS. Y no solamente los productos como tal, sino de otras formas también. Entonces, les pongo un ejemplo. Puedo hablarles de otras instituciones financieras, pero con más conocimiento de causa podemos hablar, como ejemplo, en el Banco del Austro, obviamente tenemos varias estrategias de sostenibilidad. Justamente este programa es parte de una de ellas, ¿no es cierto? El programa de educación financiera. Con este programa llegamos a la comunidad en general, y obviamente esta alianza que hicimos con el municipio de Cuenca, con el EDEC, es justamente con esa finalidad. Aparte, como programa de educación financiera mismo, el año trabajamos con instituciones educativas, con GAT municipales, en cantones, en otras ciudades, y obviamente también tenemos otras estrategias de sostenibilidad que van encaminadas a la igualdad de género. Por ejemplo, tenemos empoderamiento de la mujer, de mujeres. Tratamos de llegar a ese sector de forma especial. Tenemos parte del programa de educación financiera, tiene un área que se llama Economía Violeta, que es justamente
temas de educación financiera dirigido para mujeres y otros proyectos más. Entonces, todo esto va medio involucrado con esa parte. Entonces, yo creo que más es un deber, un deber para las instituciones financieras este tema de la responsabilidad social. No sé, creo que Andresito tenía levantado la mano también. Sí, Andresito, no sé si quiere contar algo. Está apagado su micrófono, Andrés, por favor, si lo puede Ahí revisar. sí. Ahí Perdón, Ya. muy buenas noches con todos. Únicamente para complementar lo que dijo Jimena, las instituciones financieras están comprometidas y muchísimo con el medio ambiente, no solo con lo que Jimenita nos pudo exponer, sino aparte tienen muchas prácticas en el tema del uso de hojas, por ejemplo, para impresiones. Ahora las instituciones financieras también están financiando proyectos donde el impacto medioambiental sea más bajo. Hay viviendas sostenibles con otro tipo de tecnología, donde ahora la banca está invirtiendo recursos justamente para ir promoviendo e ir eliminando ese impacto medioambiental. A más de eso, las prácticas del buen uso de recursos, el buen uso de las hojas, por ejemplo, tratar de evitar de imprimir hojas. Los bancos están invirtiendo bastante, como Banco del Austro está invirtiendo muchísimo ahora en tecnología, todo se está haciendo de manera digital, entonces todo eso contribuye a un menor consumo de hojas y por lo tanto a un menor impacto ambiental. Gracias, Andresito. Sí, justamente igual les comento, por ejemplo, Banco del Austro tiene un convenio con la CFN. Entonces, este convenio con la CFN se trata de una línea de crédito que sirve para el financiamiento de créditos con propósito. Entonces, los clientes que tengan un propósito con el medio ambiente, con reforestación, temas agrícolas y demás, entonces tienen una preferencia en esta línea de crédito. Igualmente, como comentó Andresito, tenemos proyectos de energía fotovoltaica. Entonces, Banco del Austro igual está haciendo la implementación en 2 de sus agencias de aquí de la ciudad de Cuenca de paneles solares para generar esta energía. Igual financiamos ese tipo de proyectos a nuestros clientes. Entonces, todo esto genera un plus que cada vez nos va llamando más a seguir creando productos que justamente vayan de la mano con este tema de cuidar el medio ambiente y generar estos temas de sostenibilidad. Doctor Juanito, tiene levantado la mano. Buenas noches con todos, buenas noches, Jimena. Claro, la pregunta que ha permitido las respuestas suyas, las de Andrés, también quizás los distinguidos asistentes pueden hacer un símil. Quiero decir, cuando el Banco del Austro u otras instituciones replican estas prácticas que las hacen estados o países, es eso, precisamente una réplica de lo que está pasando, porque ya lo hablamos en algún momento, es una disposición, son las políticas de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son todos los países del planeta y toda la gente del planeta. Entonces, me permito sugerir a los asistentes para que reflexionen y en la medida de lo que ustedes tengan con sus propios emprendimientos, con sus negocios, también lo hagan. Es decir, yo no sé, yo vivo desde hace mucho tiempo queriendo instalar en mi casa unos paneles solares. Son demasiado caros todavía, pero eso ha de ir bajando. Andrés hablaba del tema del reciclaje, el tema de utilizar las hojas, de no imprimir cuando no es necesario, de apagar la luz, de reciclar, en fin, es decir, toda una filosofía contemporánea a la que les invitamos a unirse. Y sin duda ya lo están. Ahora esa manera de ser no es tan lejana a la realidad ecuatoriana, a la tradición ecuatoriana de ahorro, de cerrar la llave, de primero lavar con jabón y no tener la llave abierta. Esas son costumbres tradicionales de acá de Cuenca, del país en general, que tienen que ser rescatadas porque van en la línea de la sostenibilidad. Lo hace el banco, lo hace el Estado ecuatoriano, lo hace las Naciones Unidas, lo hacemos los ciudadanos. Por allí, Jimena, muchas gracias. Gracias, doctor. Y justo también, o sea, les comento, como institución igual estamos trabajando
con las 3 R's que ya conversábamos pues internamente y decíamos que ya no solo es enfocarse en reciclar, sino hay que utilizar, reutilizar y reducir. O sea, reducir el consumo de plástico, reducir, ya no aceptar la fundita, reutilizar los envases. Entonces, esa aplicación de las 3 R's igual lo hacemos a la interna dentro de la institución. Hay campañas que nos llaman al ahorro de energía y obviamente el ahorro, como dijo Andresito, del papel y todo lo demás. Entonces son cosas que de pronto para ustedes en sus negocios, en sus casas, se las puede implementar. También tengo levantada la mano de Marito Paredes. Le escuchamos, Marito. Muy buenas noches con todos. Qué gusto saludarles, mi estimada Jime, y a todos y cada uno de los asistentes. Sí, solamente para añadir que en esta línea, justamente, ejemplo, tenemos casos ya a nivel nacional, institucionales. Ejemplo, la facturación electrónica, que el Servicio de Rentas Internas ya lo tiene implementado prácticamente a corto plazo. Ya vamos a olvidarnos de las facturas físicas. Ya todo va a ser electrónico. De hecho, el negocio ahora, ustedes saben, usted con su celular o con su tarjeta de crédito o de débito ya puede hacer compras, ya no necesita inclusive el efectivo. Y temas de esos nos dan la pauta de que ahora prácticamente todo se está automatizando, inclusive a nivel no solamente mundial, sino también en nuestro país. Poco a poco se está implementando estos procesos. Y para concluir nada más, en el tema interno, lógicamente nosotros como institución financiera en el Banco del Austro, internamente tenemos grandes procesos, como por ejemplo aprobaciones de créditos, de préstamos, que también se está analizando también el tema de las firmas digitales, que inclusive el documento como tal, el físico me refiero, cada vez va a ser más electrónicamente tratado. Eso nada más, mi estimada Jimmy. Gracias, Marito. Sí, eso también es súper importante, el tema de las firmas electrónicas. El área legal justamente está trabajando en un proyecto del tema de firmas electrónicas y documentación electrónica en general. O sea, poco a poco vamos avanzando de la mano de la tecnología. Eso le creo que teníamos más preguntas. Sí, Jime, tenemos 5 minutitos más para ya irnos al receso, entonces cerremos con otra pregunta que tenemos. Lourdes Beatriz nos comenta: buenas noches. En caso de que se tenga una calificación crediticia baja, ¿con el tiempo se puede cambiar esto o cómo se puede cambiar de categoría? Ya, bueno, el tema de las calificaciones y de los buró de créditos realmente se trata del comportamiento que tengan ustedes como clientes. Entonces, es fácil que nuestro historial de nuestro buró de crédito se deteriore, pero también es posible recuperar esa calificación crediticia, como siendo puntual en los pagos. Este sistema de calificación se va renovando todos los meses, se reporta. O sea, si es que yo cumplí mis pagos puntual, entonces se va generando como un récord, se va generando un historial. Entonces, ese historial es el que nos va dando la calificación. Pero si es que ustedes tienen un comportamiento excepcional en su buró de crédito en los últimos 12 meses, obviamente ese registro obviamente va a reflejar lo que ustedes han realizado en el transcurso de los meses. Si es que por ahí un mes no lo hicieron, entonces obviamente eso es algo que no se va a poder ocultar. Entonces, porque simplemente es un reporte que se genera automáticamente. Ahí no podemos ocultar la información. Entonces, la información es automática y si es que se canceló a tiempo, se cumplió con la obligación a tiempo, se generará un buen historial de crediticio. Caso contrario, no. Doctor tiene la mano levantada. Le doy la palabra. Diga. Gracias, Jimena. Cuando usted inició su exposición, su clase, usted manifestó que tal vez el tema era demasiado teórico. Sin embargo, creo que esto es vital para todos, es decir, tener el conocimiento de cómo son las cosas. En el país a veces
por no saber cometemos errores, errores graves. No sabemos qué hacer frente a un reclamo que tengamos que hacer en una institución financiera. No sabemos los temas de las tasas de interés. Puede ser, lo decía ya la doctora Abad, que nos seduzcan tasas de interés ofertadas altas. Es decir, para nada el tema de, digamos, una teoría indispensable para la práctica. Mientras los ciudadanos y los emprendedores conozcamos cada vez más de lo que se trata, en este caso el sistema financiero, cómo funciona, cómo están calificados, las seguridades que tenemos tenemos la información en nuestras manos para salir adelante y proteger los intereses que estamos forjando a la familia, a los hijos, a los asociados, etc. Entonces es un tema vital, habría que verlo así. A veces por desconocimiento de la normativa cometemos errores graves. Entonces yo les invito para que participen, para que conversen con la doctora y para que revisen esta clase, que como las otras estará subida al sitio del programa de educación financiera. Eso, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor. Solo todavía tenemos tiempo, seguimos contestando o tal vez al regreso podemos terminar de las preguntas que existan y podemos ingresar a la página de la Superintendencia de Bancos y a la página del Banco Central para que ustedes puedan, constatar cómo podemos acceder a los catastros, cómo podemos revisar el tema de tasas y todo lo demás, ya para que sea algo medio más práctico. Jime, ya vamos al receso porque ya falta un minuto para el receso y luego seguimos con todas las instrucciones y todo lo que nos acaba de decir Jimena, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, nos vemos Listo, en 10 entonces nos minutos. vemos en 10 minutos, por favor. Listo, muchas gracias.
Buenas noches, estimados participantes. Retomando la clase, Jimena, vamos a seguir con algunas preguntas, por favor. Nos consulta Tania Ordóñez. ¿Se puede tener acceso como usuarios a las calificaciones de los bancos y cooperativas? Y adicional nos consulta si a las cajas de ahorros, ¿quién las regula? Listo, Tania. Sí, efectivamente, les voy a compartir mi pantalla y podemos revisar en la página del Banco del Austro justamente el tema de las calificaciones. Todas las instituciones financieras en sus páginas web tienen exhibida su calificación de riesgos y es obligación que inclusive en las oficinas exhibamos las calificaciones de riesgos en lugares visibles, en carteleras o demás. Entonces, y creo que la otra pregunta era que quién controla las cajas de... Sole, perdón. Sí, Jimé. Sí. A las cajas de ahorros, ¿quién las regula? Cajas de ahorros. Este tema es controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sí, en este caso de las CEPS, ¿ya? Les voy a compartir este rato mi pantalla y voy a Jimé, sí. No sé si ahora podemos notificar que vamos a dar unos premios por unas preguntas al cierre de las capacitaciones. Sí, claro. Justo Soledad y el doctor Morales nos habían indicado que podemos hacer un sorteo de unos pequeños premios del programa de educación financiera con los participantes que tenemos el día de hoy. Entonces, tal vez en los últimos minutitos Sole nos pone un recordatorio o nos avisa para hacer el sorteo, ¿sí? Ya, listo, Jimé. No sé si antes tenemos una mano levantada de Lourdes Beatriz Pacheco. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen. Buenas noches. Lo que pasa es que yo hice una preguntita hace un momentito sobre el tema de las calificaciones, bueno, que hacen las entidades financieras a las personas. Pero, o sea, mi pregunta también era si en caso de que, por ejemplo, ya tenemos una calificación, o sea, más baja ya, ¿se puede recuperar, se puede volver a tener la calificación? O sea, no sé, con el tiempo, ¿no se puede cumplir algún requisito para volver a una calificación más alta y poder ser partícipe de su crédito? No sé, esa duda tenía. Justo creo que no quedó claro ese tema, pero nosotros reportamos mensualmente el tema de la calificación de crédito, ¿no es cierto? O sea, según su comportamiento mensual, se genera esa calificación. Andresito está levantando la mano, tal vez él nos puede aclarar más el tema específicamente. Gracias, mi querida Jimenita. Listo. Voy a complementar un poco su explicación, Jimenita. A ver, las centrales de riesgo están conformadas no solamente por las deudas en el sistema financiero y en el sistema de las cooperativas y mutualistas, sino también está conformado por nuestro comportamiento de pago en las instituciones de telefonía, como son Claro y Movistar. Está regulado también por nuestro pago de la televisión pagada, DirecTV, Claro TV, entre otras. Está regulado también cuando nosotros sacamos unos créditos en estas tiendas departamentales, como es RM, me parece que es RM, o sacamos, por ejemplo, electrodomésticos en Marcimex, bueno, en fin, entonces, todo eso conforma una calificación crediticia. Ojo, vale recalcar, la calificación de riesgos o la central de riesgos no está conformada únicamente por el sistema financiero y de cooperativas y mutualistas, sino por todo el conjunto de estas empresas. A nosotros tener una mala calificación, eso no se va a borrar. Eso siempre va a estar en nuestro historial crediticio durante un lapso de 5 años. Respondiendo a la pregunta, sí se puede ir recuperando la calificación. ¿Cómo se lo hace? Se lo va haciendo mes a mes, como decía Jimenita. Ir haciendo pagos puntuales, no solamente de créditos, como les dije, pagar oportunamente el plan de celular, pagar oportunamente las cuotas de los electrodomésticos, pagar oportunamente
los créditos que tengan en las tiendas departamentales de ropa, todo eso va formando un historial crediticio. ¿Qué tiempo se demora en subir la calificación? Bueno, como Jimenita decía, los bancos y todas estas empresas suben o pasan información a la superintendencia y a una empresa que se llama Equifax, donde se va consolidando toda la información de todos los clientes que están sujetos a crédito, de todos los clientes que tienen crédito. Y hay un sistema de cálculo actuarial donde va calculando nuestra morosidad de acuerdo a nuestra periodicidad de pago. Más o menos, a que tengan una idea, este buro se va actualizando cada 3 meses o cada 2 meses, dependiendo de la empresa. Pero generalmente, si nosotros tenemos un comportamiento de pago bueno cada 3 meses, la calificación de riesgos va a ir subiendo poco a poco. Si yo comienzo, para que tengan una idea, la calificación máxima es 999 y la mínima es 1. Entonces, si yo tengo una calificación de riesgos de 100 y ya pago al mes siguiente oportunamente mis deudas, no esperen a que el mes siguiente va a subir a 1000 o 999 su calificación, sino eso se va haciendo por un comportamiento con el transcurso del tiempo, ¿sí? No sé si queda clara la pregunta. Sí, muchas gracias. Justamente eso, o sea, tenía la duda, por ejemplo, que usted decía, en planes, por ejemplo, digamos que quedó, se me atrasa en claro ella. Entonces, por eso me voy o sea, a un historial, bajo el historial. Entonces, esa era mi duda de cómo voy a recuperar o si ya me quedaba ahí. Usted también me decía que dentro de 5 años igual eso se modifica. Entonces, sí, me aclaro. Muchas gracias. Aparte, no importa, perdón, Jiménez, no importa el monto. Si es por 25 centavos y paso un año sin pagar esos 25 centavos, mi calificación será E o 1, independientemente del monto. Siga, Jimenita. Sí, justamente eso, solo recalcar que se modifica, esta calificación se modifica trimestralmente, como dijo Andresito, pero obviamente en el comportamiento, o sea, el comportamiento de pago es el que le va dando la calificación, o sea, es decir, yo tendría que ser puntual en mis pagos todos los meses para que se vaya generando esta buena calificación. Obviamente se irán promediando estas buenas calificaciones poco a poco y mejoraremos la calificación crediticia. Sí. La última consultita, es que justo ahorita me vino a la cabeza. En temas, por ejemplo, de matrículas, de lo que es de MOB, ANT, no sé, igual se tome etapa y igual se tome en cuenta. No. ¿A esos no? No, eso no. Todo lo que genere como un crédito, o sea, lo que es MOB, etapa, eso nos genera intereses al no pagar, pero no está dentro de la calificación crediticia. Muchísimas gracias. Ya. Ahora sí, si me confirman, ¿se está compartiendo la pantalla o solo hay alguna otra duda? Sí, tenemos 2 dudas más. A ver, Fanny Rosario nos pregunta si es verdad que si se consulta varias veces el buro de crédito baja la calificación. Sí, eso sí es verdad. El Andresito que maneja el tema de créditos y de calificación les puede decir con más exactitud esa parte. Cuéntanos. Gracias, Jimenita. Efectivamente, hay clientes, hay clientes que se van por cada institución financiera a hacer una consulta para hacer un crédito. Entonces, en cada institución financiera, obviamente, para nosotros poder hacer una calificación adecuada del crédito, nosotros necesitamos revisar el buro de crédito. Cada revisión en el buro también queda señalado. Cuando nosotros tenemos y nos ingresamos al buro de crédito, nosotros podemos revisar qué instituciones financieras han consultado y qué fecha han consultado en el buro de crédito. Ejemplo, si yo me acerco al Banco del Austro a hacer un crédito, en el momento que el ejecutivo revise mi central de riesgos, él va a saber si es que yo he asistido a otra institución financiera para consultar, para ver si otra institución financiera consultó mi buro de crédito, ¿sí? Mientras más consultas hagan en el buro de crédito, eso sí va a afectar la calificación. Obviamente no va a ser una afectación grande, pero sí.
sí tiende a bajar un poco la calificación cuando se tiende a consultar muchas veces el buró de crédito. Gracias, Andresito. ¿Algo más, Sole? Creo que hay más preguntas. Sí, sí. Valentina nos dice, buenas noches, siendo una persona extranjera y con un buen buró de crédito, ¿los requisitos para pedir un préstamo son los mismos o en este caso algunos requisitos pueden ser no tan necesarios? No sé si Andresito también nos ayuda con la respuesta de esta pregunta. Encantado. A ver, para las personas extranjeras, cada institución financiera tiene una diferente política, ¿sí? Refiriéndonos exclusivamente al Banco del Austro, la persona sí puede ser sujeta a crédito siempre y cuando cumpla ciertos lineamientos. Por ejemplo, tiene que tener ya la cédula, la cédula ecuatoriana, obviamente, que diga extranjero. Tiene que tener un trabajo estable por lo menos 2 años y un sinnúmero de otros requisitos adicionales, pero en sí, una persona extranjera, a lo menos en el Banco del Austro, sí es sujeta a crédito siempre y cuando cumpla entre los requisitos que dije. Hay otros más no tan relevantes, pero que se tiene que cumplir. Pero en síntesis, sí se puede, una persona extranjera sí puede tener un crédito. Obviamente, el análisis es un poco más ácido, se les pide un poco más de documentación que a una persona ecuatoriana. Ya, ahora, alineada a esta respuesta, Andresito, nos consultan si específicamente el Banco del Austro, desde qué monto pide garante o en qué casos aplica el garante. A ver, todo depende del tipo de crédito que se vaya a pedir. Como Jimenita bien hacía en su exposición, hay diferentes tipos de crédito para diferentes segmentos. Y cada diferente segmento y cada crédito y cada tipo de crédito tiene su propia política. Voy a ser breve. Si queremos un crédito de consumo, hay políticas hasta $20,000 sin garante, por ejemplo, con nosotros, hablando del Banco del Austro. Recuerden que cada banco tiene y maneja sus propias políticas. Nada está estandarizado en la banca. Cada banco tiene sus propias políticas. Y eso va de acuerdo. Si es un crédito de consumo, como les digo, hasta $20,000 podemos darle sin garante. Si es un crédito por ejemplo, para una empresa, hemos llegado a dar hasta 40,000, 50,000. Todo depende del destino que se le vaya a dar al crédito. Acuérdense siempre que la tasa de interés que los bancos y las instituciones financieras de sí cobran está de acuerdo al destino que se le vaya a dar al crédito, más no del tipo de garantía que vayamos a otorgar. Eso es muy importante porque hay bastante confusiones entre los clientes. Recuerden, la tasa de interés está dado por el destino que le vaya a dar al crédito, más no por el tipo de garantía que yo esté otorgando. Listo, Andresito, muchas gracias. Está generando bastante dudas del tema de la consulta del buro de crédito. Entonces, Luis Miguel nos consulta si es legal bajar la calificación del buro solo por consultarlo. ¿Hay alguna ley o normativa que lo regule por consultarla? Son reglas estipuladas ya al momento de elaborar la calificación crediticia. Eso se tiene conocimiento en toda la banca. Y si nos consultan si hay cómo limpiar las veces que se ha ingresado al buro de crédito. No, es No. igual, eso queda registrado. Soledad y Andrés, un poco con relación a la pregunta de la normativa, podemos para mañana darle una respuesta concreta sobre la existencia o no de una normativa que exista para que las consultas generen una calificación en el buró. Entonces, como equipo, vamos a ver eso y mañana le tendremos una respuesta concreta de la normativa que da sustento a todo esto. Un poco yo, escuchando las intervenciones y todo eso, percibo el momento en el que estamos como una suerte digamos, se evidencia aquí en las conversaciones que tenemos la necesidad de tener control sobre la situación personal, sobre la situación económica,
es decir, un control sobre lo que hacemos, porque todo pinta, todo cuenta, todo marca, todo nos dibuja. El sistema ve nuestras actividades y les da una valoración. Entonces, eso podría parecer cansador, pero es todo lo contrario, más bien es una forma de que seamos eficientes y que actuemos cabalmente en cada uno de los segmentos. Entonces, las deudas excesivas, digamos, a veces contratar cosas que no nos sirven y que vamos a pagar y que no podemos pagar, todo eso tiene una influencia grande. Entonces hay que estar en el ahorro, hay que estar en la minucia, en el detalle, para que todo sea lo mejor. A mi modo de ver, esto garantiza, si es que ponemos en práctica, y además no podemos dejar de poner en práctica porque es una ley, esto garantiza sanidad y transparencia en el sistema, que como país debemos irlo encontrando cada vez más. Muchas gracias, Soledad y Andrés. Gracias, doctor. Jimenita, Solo- capaz, y no sé si ahora damos espacio un momento a Jimena el tema que nos va a exponer y luego cerramos con una rondita última de preguntas para el sorteo final, ¿sí? Sí, gracias, Sole. Justo aquí en la práctica ya, las personas que querían revisar el tema de las calificaciones, en la mayor parte de las páginas, no voy a entrar a otra página, obviamente ustedes lo pueden hacer en cualquier institución financiera, pero en la página del banco, por ejemplo, ustedes ven aquí en esta parte, dice tu banco, esta parte son temas de misión, visión, ¿no es cierto? Conócenos, pero aquí dice transparencia de la información, ¿sí? Si le doy un clic aquí, primerito tengo la calificación de riesgos, ¿sí? Si doy un clic aquí, como yo les comenté, el Banco del Austro trabaja a la par con dos calificadoras de riesgo. Puede ser, las otras instituciones podrán tener solo una, en este caso nosotros tenemos dos, y les voy a abrir las calificaciones de riesgos. Estos son los certificados que emiten las calificadoras. Entonces, PCR, Pacific Credit Rating, es una calificadora de riesgo internacional, certifica que el Comité de Calificación de Riesgos, número tanto, celebrado el 22 de abril de 2022, con análisis de la información financiera al 31 de diciembre de 2021, acordó asignar la siguiente categoría de calificación. Esto es a trimestre vencido, ¿no? El Banco del Austro, AA+, ¿sí? Categoría AA. La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de la calificación. Sí, entonces esto está dado en Quito a los 22 días del mes de abril del 2022. Esta es la calificación de PCR. Sí, ahora si es que abro la calificación de Global, de Summa Rating, ay, espérenme que esta no era. Este es un anterior, no sé qué pasó que se me fue. Esta es la de Global Rating, ¿sí? Entonces, esta es la calificación actual. El Global Ratings, calificadora de riesgos en comité, tanto llevado a cabo en la ciudad de Quito el 28 de abril de 2022, certifica haber realizado la calificación de riesgos del Banco del Austro con información con corte a diciembre de 2021, considerando la metodología de calificación aplicable y el reglamento interno de la calificadora. La calificación otorgada es AAA-, ¿sí? Entonces, el Banco del Austro, la situación de la entidad financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la entidad, esta se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización, ¿sí? Entonces, ustedes en todas las instituciones financieras van a encontrar esta información. Y me salí de la página. Listo.
Entonces, como les decía, en cualquier institución financiera pueden encontrar ustedes el tema de la calificación. Igual van a poder encontrar el tema el tema de los estados financieros auditados. Me voy a entrar de nuevo. Para indicarles, todos tenemos igual a la vista los estados financieros auditados. Si es que ustedes se van a información corporativa, hay una sección exclusiva de gobierno corporativo. Igual se presentan el informe de las memorias y pueden encontrar el tema de estados financieros auditados. Inclusive se puede encontrar información económica al trimestre. Se puede revisar los informes en cifras, ¿sí? Sí, yo creo que también queríamos revisar la página de la Superintendencia de Bancos y también acotando, antes de pasar a la página de la Superintendencia de Bancos, quería mostrarles en la parte, nosotros tenemos una página paralela a la página del Banco del Austro, que es somosbda.es. Igual está abierta al público, lo utilizamos más de forma interna, de pronto, los trabajadores del banco, porque son temas medio más inherentes a todos los que formamos parte de la institución, pero es una página pública. Si ustedes pueden ver aquí en el Somos BDA, tenemos una parte exclusiva donde hablamos de nuestra estrategia de sostenibilidad. Y así lo tienen algunas instituciones financieras, la mayoría de estas instituciones financieras le van a dar a conocer públicamente esta parte de la estrategia de sostenibilidad. Si ustedes ven aquí, dice estrategia de sostenibilidad, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo? Y cómo vamos trabajando. Crecimiento sostenible, ética y gobierno corporativo, valor compartido, confianza de los clientes. Dentro del pilar de desempeño económico, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hemos aportado en el 2021? Si seguimos bajando, vamos a encontrar en la parte de finanzas sostenibles cómo estamos aportando con los ODS, el fin de la pobreza, trabajo y crecimiento económico y demás. Ustedes ven, estamos también enfocados en temas de igualdad de género, ¿sí? Igual aquí van a encontrar un resumen de nuestras memorias anuales, todas las actividades que hemos realizado en el 2021, ¿sí? Cifras, aquí hay parte de los estados financieros auditados también, todo en resumen. Entonces, así como lo tiene el Banco del Austro, por lo general todas las instituciones financieras tienen esta información de forma pública, porque esto genera obviamente confianza con nuestros clientes. Sole tiene la mano levantada. Sí, Jimé. Bueno. Ya tenemos 4 minutitos para el tema del cierre de la capacitación. Creería que lo de la superintendencia lo dejamos para el día de mañana. Bueno, sí, no hay problema. Para que pueda usted sortear los premios. Sí, no hay problema. Aquí estaba con la página lista. También es una página amigable, pero podemos seguirle revisando el día de mañana. Ya, ahora cerremos con unas 2 preguntitas que nos consulta Sonia Lor. ¿Qué pasa cuando para postularte para un trabajo te piden autorización para revisar tu buró de crédito? ¿Esto también afecta? Andresito, no sé si nos puede ayudar. Buenas noches. La calificación va a ser afectada siempre y cuando haya demasiadas búsquedas. No por 1, 2 o 3 búsquedas su calificación de riesgos va a ser afectada. Eso hay que tener claro. Tiene que haber tienen que ser algunas y repetidamente para que la calificación se vea afectada. Ya, Andresito, muchas gracias. Silvia Tatiana nos consulta, si eres garante y cada mes se atrasan en el pago, ¿cuánto afectaría si deseo hacer un crédito? Las garantías están directamente relacionadas igual con el buro de crédito. Entonces, si es que el deudor del crédito está atrasado en los pagos del crédito, el garante no es sujeto a crédito hasta que el deudor se ponga al día en los pagos. Ya, démosle paso a Lourdes, que tiene la mano levantada. Muchísimas gracias.
Respecto a la pregunta que hacía una compañera de lo que decía de cuando para el tema laboral preguntan si pueden acceder al buró, entonces nosotros deberíamos poner que no, o sea, para que no hagan la revisión constante, pues eso sería lo más pertinente o no sé cómo podríamos No, hacer en este no, caso. no, porque acuérdense que para revisar el buro de crédito se necesita la autorización justamente y con eso se puede ingresar una sola vez. El tema de la revisión del buro de crédito no es un tema tratado a la ligera. Nosotros, los ejecutivos, podemos ser enjuiciados penalmente si es que nosotros nos ingresamos al buro de crédito de las personas sin una previa autorización. Entonces, ustedes tienen que tener la plena certeza de que al momento que ustedes firman la autorización para el buro de crédito, esa va a ser revisada por una sola vez. El tema del buro de crédito es muy sensible al público porque eso está bajo sigilo bancario. Ahora, el tema de revisar el buró de crédito cuando uno ingresa a trabajar en alguna institución también es parte de la normativa de cada institución. Por ejemplo, en el sistema financiero, si es que ustedes ingresan a trabajar en cualquier institución del sistema financiero, obligadamente por norma, todos los que trabajamos en instituciones financieras, se debe hacer una revisión de nuestros buros de crédito. Entonces, obligatoriamente van a revisar nuestros buros de crédito. Y claro, en algunas otras instituciones tendrán eso establecido como norma interna, el tema de verificar el comportamiento crediticio de sus trabajadores, ¿no? Aparte que ustedes saben que esto va muy relacionado tal vez con el tema ético, con el tema del perfil que busca una empresa. Entonces, no es que vamos a decir que no, de pronto al decir que no, estamos poniendo un impedimento en ese lugar que estamos buscando el trabajo. Y no es recomendable decir no. Simplemente, como les comentaba, por una revisión no es que su buro de crédito va a bajar. No. Se tiene que dar una serie de circunstancias para que afecte que uno haya, por una vez, no va a pasar absolutamente nada. De eso despreocúpense. Estamos hablando de veces de revisar el buro. Si un cliente va y se hace revisar 10, 15, 20 veces, sí es un motivo de alerta para saber qué está pasando, ¿sí? Y eso sí le puede afectar. Pero por una, 2 o 3 veces que ustedes hagan revisar el buro, no va a pasar absolutamente nada. Listo, Jime, Andrés, muchas gracias por su apoyo.